Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Nos encontramos en el pueblo de San Gabriel Chilac, un pueblo de México que ha logrado cautivarme, un pueblo de fe, fiel a sus tradiciones y a ese México profundo que me está impactando conocer. Recuerdo que en Cuba escuchaba esta frase muy popular: lo que viví fue un viacrucis, refiriéndonos a una serie de dificultades por las que pasamos en determinado momento de nuestra vida. Sin embargo, nunca pensé que esa palabra tuviera una celebración, y es lo que en este video vamos a ir descubriendo ustedes y nosotros. Vamos a conocer qué es un viacrucis y cómo lo vivimos en este pueblo de San Gabriel Chilac. Acompáñennos a descubrir cuáles fueron mis impresiones, con todo respeto, de esta ceremonia religiosa que se vivió en el pueblo San Gabriel Chilac. Así que, si quieres enterarte de cómo viví por primera vez la celebración de Semana Santa en México, quédate en este video hasta el final y podrás descubrir qué se come típicamente en Semana Santa, datos curiosos y mucho más. Recuerda, si te gusta lo que ves, suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Ahora sí, comencemos. Lo primero que me llama la atención es ver cómo están representadas, por ejemplo, aquí una de las estaciones, son 15 estaciones en total y posteriormente te estaré enumerando cada una de ellas. Quiero que veas también los diferentes productos que venden. Hace bastante calor acá, creo que fácilmente estaremos como unos 35 grados y me sorprende ver cómo la fe en Cuba. Hay una frase muy popular que dice: la fe mueve montañas, y vemos cómo la fe hace a muchas personas venir hasta acá desde temprano a esperar los viacrucis, los 3 viacrucis. Aquí están bajo el sol, algunos incluso en ayunas para escuchar las 7 palabras de Jesucristo antes de su muerte y resurrección. Tuvimos la oportunidad de conversar con el Señor. ¿Cuál es su nombre? William Escobedo Juárez. Muchas gracias. ¿Usted vive aquí en Chilac? Sí, aquí vivo. Tengo 85 años de edad desde que nací. Aquí estoy viviendo. Ya soy viudo. Ya mi esposa falleció hace 6 años. No tengo hijos, pero cada quien vive en su domicilio. ¿Cuántos años lleva usted viniendo aquí al Vía Crucis? Pues automáticamente desde niño, yo ahora tengo 85 años. 85 años estoy viviendo. Gracias a Dios que me está prestando la vida. ¿Y por qué viene usted aquí al Vía Crucis? Celebrar pues la Semana Santa, Viernes Santo, escuchamos la palabra, las 7 palabras que predica el Padre. ¿Y qué hacen aquí en el Vía Crucis? Viene allá en procesión las imágenes, Padre Jesús, Virgen de Dolores y Santa Marta, lo traen, o ellos participaron cuando Jesucristo lo crucificaron, y eso se celebra pues cada año aquí, como dice la Sagrada Biblia. Ajá. ¿Y qué usted le agradecería a Dios? Cada mañana que me levanto, le pido a Dios, le doy las gracias porque amanecí, y le pido que me acompañe donde quiera que yo vaya. Ya se comienza a acercar la primera peregrinación. Se pueden ver cómo hacen la representación gráfica de la pasión de Jesucristo, desde su condena hasta la muerte y crucifixión. Tiene otro Vía Crucis. Van a pasar por acá las 3 iglesias que hay en el pueblo. Te comparto que el Vía Crucis es una palabra que proviene del latín camino de la cruz. Es una ceremonia católica que se realiza en todo el mundo y las hacen los Viernes Santo y también algunos viernes de Cuaresma. Vienen haciendo el proceso de Vía Crucis, pasando por cada estación, desde que Jesús es capturado hasta la muerte y crucifixión. Es un camino de oración, de meditación. También al Vía Crucis se le conoce como Estaciones de la Cruz o Vía Dolorosa. Vienen caminando desde las diferentes parroquias y van a ir hasta acá, hasta el cerrito que se ve allá al fondo. ¿Qué vende usted? Yo vendo bonai.
Ah, ok. ¿Es como algo frío? ¿Un durafrío o algo? Esto que está aquí, mira. Esto de hecho lo andamos vendiendo en las Ah, pachangas, en las fiestas. me llama mucho la atención del por qué surgieron los viacrucis y te comparto este dato. Se dice que a la edad de 18 años, Estanislao, joven español, ingresó al noviciado de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que está en Burgos, España. Se dice que en la vida religiosa, este joven tomó los votos de religión, que son el cumplimiento de los reglamentos, avanzar en la perfección cristiana y alcanzar el amor puro. En el mes de octubre de 1926, este hermano se ofreció a Jesús por medio de María Santísima. Poco después de haber hecho esta donación heroica de sí mismo, el joven religioso enfermó y meses después murió. Y cuentan que esto ocurrió en marzo de 1927. Según el maestro de novicios, Estanislao era un alma escogida de Dios que recibía mensajes del cielo. Sus confesores y teólogos reconocieron estos hechos sobrenaturales como actos insignes. Su director espiritual le había ordenado escribir todas las promesas transmitidas por nuestro Señor, entre otras las relacionadas con los devotos del Vía Crucis. A la Virgen pura de la soledad. Miren qué hermosa vista, mi gente. Está preciosa, qué bonito, cuánta naturaleza y cuánta gente viene aquí como un acto de fe a meditar, a reflexionar y a escuchar la palabra de Jesús. Y bueno, continuándoles con la historia, las promesas que fueron escritas para los devotos del Vía Crucis son las siguientes. Se dice que si vas en un Vía Crucis, como número 1, Jesús concederé todo cuanto se me pidiere con fe durante el rezo del Vía Crucis. Número 2, yo prometo la vida eterna a los que de vez en cuando se aplican a rezar el Vía Crucis. Número 3, durante la vida yo les acompañaré en todo lugar y tendrán mi ayuda especial en la hora de la muerte. Número 4, aunque tengan más pecados que las hojas de las hierbas que crecen en los campos y más que los granos de arena en el mar, todos serán borrados por medio de esta devoción al Vía Crucis. Esta devoción no elimina la obligación de confesar los pecados mortales. Se debe confesar antes de recibir la Santa Comunión. Los que acostumbran a rezar el Vía Crucis frecuentemente gozarán de una gloria extraordinaria en el cielo. Número 6. Después de la muerte, si estos devotos llegasen al purgatorio, yo los libraré de ese lugar de expiación el primer martes o viernes después de morir. Número 7. Yo bendeciré a estas almas cada vez que rezan el Vía Crucis y mi bendición les acompañará en todas partes de la tierra. Después de la muerte, gozarán de esta bendición en el cielo por toda la eternidad. Número 8. A la hora de la muerte no permitiré que sean sujetos a la tentación del demonio. Al espíritu maligno le despojaré de todo poder sobre estas almas. Así podrán reposar tranquilamente en mis brazos. Número 9. Si rezan con verdadero amor, serán altamente premiados, es decir, convertiré a cada una de estas almas en copón viviente, donde me complaceré en derramar mi gracia. Número 10. Fijaré la mirada de mis ojos sobre aquellas almas que rezan el Vía Crucis con frecuencia y mis manos estarán siempre abiertas para protegerlas. Número 11. Así como yo fui clavado en la cruz, igualmente estaré siempre muy unido a los que me honran con el rezo frecuente del Vía Crucis. Número 12. Los devotos del Vía Crucis nunca se separarán de mí, porque yo les daré la gracia de jamás cometer un pecado mortal. Número 13. En la hora de la muerte, yo les consolaré con mi presencia e iremos juntos al cielo. La muerte será dulce para todos los que me han honrado durante la vida con el rezo del Vía Crucis. Número 14. Para estos devotos del Vía Crucis, mi alma será un escudo de protección que siempre les prestará auxilio cuando recorran a mí. Esta ceremonia que estamos viendo del Vía Crucis ha llegado hasta aquí después de haber pasado las 15 estaciones, que son los momentos desde que Jesucristo es sentenciado a muerte hasta su resurrección. Te voy comentando mientras vas apreciando
toda la escenificación de estos momentos que pasaron por la primera estación, que es cuando Jesús es sentenciado a muerte. Luego estuvieron en la segunda, Jesús cargado con la cruz. En la tercera estación es cuando Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. La cuarta estación, el encuentro con la Virgen. La quinta estación, el cirineo, ayuda al Señor a llevar la cruz. La sexta estación, Verónica enjuga el rostro de Jesús. La séptima estación, segunda caída en el camino de la cruz. La octava estación, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. La novena estación, Jesús cae por tercera vez. La 10ª estación, Jesús despojado de sus vestiduras. La 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. La estación 12, Jesús muere en la cruz. La 13, Jesús en brazos de su madre. La estación 14, el cadáver de Jesús puesto en el sepulcro. Y la estación 15, Jesús resucita. Bueno, mi gente, ya después que todo el Vía Crucis llegó, las 3 iglesias, la parroquia, la iglesia y la capilla llegaron al cerrito, lo siguiente que se hace, me cuentan que es la meditación de las 7 palabras de Jesús, que lo hace el sacerdote del pueblo. En la primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. La cuarta: Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta: tengo sed. La sexta: consumado es. La séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Debo confesar que me sorprende mucho ver con cuánta fe vienen las personas aquí a este cerrito, cuánta fe profesan en el corazón, cuánto amor a Dios, cómo van a las misas cada domingo, en este caso de la Semana Santa, diario van a las misas y con cuánto respeto lo hacen. Estoy muy sorprendida porque Cuba no está evangelizada y recuerdo que nosotros necesitábamos tener fe de que los momentos malos pasarían, de que pasaría cuando se derrumbó el campo socialista, la URSS, de que pasaría ese momento malo del llamado periodo especial que inició en los 90 en Cuba. Y necesitábamos tener fe que íbamos a poder tener una mejor alimentación, una mejor calidad de vida. Y nuestro refugio, digamos que fue en cierto modo la arenga política, el discurso de romantizar la necesidad. Es una opinión personal. Y también nuestro refugio fue la música, la pintura, el arte de manera general. Yo recuerdo que yo era niña y me cuestionaba muchas cosas y le preguntaba a mi familia. Tenía un tío que era trompetista en los Taínos de Mayarí y le preguntaba: bueno tío, ¿y cuándo va a mejorar la situación? Y él me cantaba esta canción que decía: a lo mejor para el año que viene lo bueno sucede, lo que te conviene. A lo mejor para el año que viene nos llega la buena, pueblo crecido de llanto. Nunca llegó esa mejoría que tanto esperábamos los cubanos. Entonces, ver la fe de esta manera es algo muy impactante para mí. Esa fe espiritual tan hermosa realmente conmociona. Gracias, México, por permitirme vivir esta experiencia tan única. Luego de terminado el Vía Crucis, se va a las casas a degustar los alimentos. Bueno, mi gente, y si estamos hablando de comida típica que se consume sobre todo en Semana Santa, uno de estos platillos que estoy teniendo la oportunidad de probar por primera vez aquí en San Gabriel Chilac es el tomamoli.
Tomamoli es una palabra en náhuatl que significa mole de tomate. Entonces, miren este platillo. Esto es pescado robalo. Ese pescado nunca lo había probado en Cuba. Nosotros lo que conocemos más es el pescado jiguagua, que tiene una coloración como roja. El más común pues es el que se consume, que aquí le dicen mojarra. En Cuba le decimos curvino a ese pescado, pero este pescado robalo lo conocí aquí en México. Está como capeado, que aquí le dicen capear o empanizar. Le echan huevo, algunos le echan harina o solamente huevo. Tiene el tempesquisle, que ya les había comentado en otro video. Si tuviste la oportunidad de visitar el canal, ya lo habíamos probado con frijoles. En esta ocasión es el tomamoli, lo vamos a probar. Y aquí tengo una sopa de flor de calabaza. Mi gente, en Cuba solamente se consume la calabaza, pero nosotros no comemos la flor. Y miren aquí cómo se hace con la flor de calabaza una sopa. Y miren esta tortita de harina de maíz. Esto me recuerda a los bollos de harina. En el periodo especial en Cuba, nosotros no teníamos mucho para comer y comíamos bollos de harina. La harina de maíz la hacían así tortas, la servían y eso era lo que comíamos. Aquí lo vamos a probar en esta ocasión con una sopa de flor de calabaza. Esto que está aquí es una granadilla. Nunca lo había probado antes. Me resulta muy curioso porque estoy teniendo la oportunidad aquí en San Gabriel Chilac de probarlo por primera vez. Y van a ver cómo es, ¿eh? Pero primero vamos a ver lo que es el tomamoli con tomate. Miren. Vamos a ponerle un poquito de robalo. Esto se tiene que comer con cuidado porque el pescado está seco y me dicen que tiene espinas. Entonces hay que probarlo, pero con mucho cuidado, con la cuchara. Pero si de verdad queremos probarlo con el sabor de pueblo, hay que agarrar la tortilla, consumirlo con la tortilla para que sepa rico. Esta tortilla las hacen al momento, frescas, con el maíz. Es muy rico y muy sano. Entonces vamos a probar todo así junto con el pescado. Aquí ponemos la tortilla para realmente probar el sabor del tomamoli de pueblo con la tortilla. Y sin la cuchara. Está muy rico. Yo lo había probado en una ocasión, pero no el de pueblo. Lo había probado en la Ciudad de México y este sabor es muy rico. Tiene un picantito de un chile que se llama guajillo, pero sabe muy rico porque no pica mucho, le da ese toque especial y ni parece tomate. Parece otra cosa, no sé, mucho más rica. Aparte del guajillo, me comentan que también lleva serrano, entonces ya entiendo por qué sí pica un poquito. Está rico, tienen que probar esto. Si están en alguna ocasión en un pueblo de la ciudad de Puebla, aquí en San Gabriel Chilac, o si van a Puebla, tienen que probar el tomamoli. En cada lugar, todas las personas no lo preparan igual. Depende del sazón de cada persona, pero es algo muy rico y muy natural. Está súper rico. La tortilla le da un sabor muy especial. Yo nunca antes comí con tortilla y de verdad que sabe muy rico hacerlo. Vamos a probar aquí la tortita de maíz. Eso me acuerda mucho a los bollos de harina. Si tú eres cubano y estás viendo este video y pasaste por el periodo especial en Cuba, sabes de qué te estoy hablando. Vamos a probar. Qué rico. Muy rico. Y que aquí se consuma por un gusto de comer sano, de comer natural, me parece excelente, de verdad. Vamos a abrir esta granadilla. Miren cómo se ve. Tiene como unas semillitas, un recubrimiento. Vamos a ver. Yo pensaba que solo se comía el recubrimiento, pero me dicen que se come con todo y semilla. Me sabe como a guayaba, pero está rico porque muy por el contrario, si piensas que esto va a ser duro, no, o sea, la semilla hasta truenan. No lo pueden escuchar probablemente como truena en mis dientes esta semillita, pero truena, está muy fácil, muy digerible de comer, está muy rico. Me sorprende porque igual pensé, no me va a gustar porque no le veo masa, pero miren, está muy rico. Provechito, vamos a degustar esta deliciosa comida, vamos a seguir degustándolas porque ya yo la empecé. De hecho, ya voy más de la mitad, pero bueno, sí quería compartirles esa experiencia. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, comenten y compartan para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Buenas vibras, les mando un abrazo del tamaño del cielo para ustedes y chao pescado.